Buenas tardes, por favor me confirma por el chat si me están escuchando. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda reunión de trabajo virtual. Un placer, obviamente, volvernos a conectar, a trabajar en este tema de video. Recordarles que el día de ayer les dejé un material para la clase, una lectura, una serie de videos orientados hacia la estética, ¿cierto? Hacia la estética del lenguaje audiovisual y algunas preguntas orientadoras que nos van a servir para esta presentación que les traigo el día de hoy y para el taller que vamos a dejar para la próxima semana. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla para presentarles un documento que también les voy a mandar, una presentación muy concreta que tiene que ver con el lenguaje y con la estética de la producción de la imagen en el video, ¿no? Esta presentación está orientada específicamente a entender la imagen del video como un signo, desde algunas teorías y desde algunos postulados que seguramente ustedes han leído y conocen en sus diversas asignaturas de imagen, teorías de la comunicación y demás. Entonces, voy a tratar de hacer la exposición a la luz, pues, como de esos referentes teóricos. ¿Listo? Entonces, déjame un segundito que esto está aquí como lento un poco. Creo que alguien tenía una pregunta. Es que no puedo ver aquí el chat porque está muy lento. Yo no sé si tenga que ver esto con la caída de las redes el día de hoy, no sé. Pero bueno, de igual forma, insisto, si tienen alguna dificultad en acceder a la reunión, yo la voy a estar grabando, se está grabando esos 40 minutos y se las voy a mandar al correo, ¿listo? Desde YouTube. Perfecto, mil gracias. Vamos a arrancar entonces, listo. Entonces, concepto de video como tal a la luz de las estéticas y a la luz de ese lenguaje audiovisual. En primera instancia hay que decir que el lenguaje que sustenta el video, y eso ya lo hemos conversado, tiene que ver con la imagen, ¿cierto? Y la imagen entendida desde lo visual y la imagen también entendida desde lo sonoro. Al ser la imagen un signo, tiene esas condiciones y tiene esas connotaciones y esa naturaleza, ¿no? De entenderla desde la visualidad y entendida también desde las sonoridades. Y básicamente esos son los insumos básicos con los cuales trabajamos a la hora de producir cualquier tipo de video o de lenguaje narrativo, estético y audiovisual en este tipo de formatos. Listo. Entonces, en primera instancia, hay que entender que la imagen en este tipo de lenguajes es un signo, ¿no? Es un signo y hay dos grandes teorías o dos grandes corrientes que definen lo que es un signo. Está la corriente casi que diríamos lingüística de Peirce y está también la de Ferdinand de Saussure. Digamos que hay como dos grandes corrientes que entienden el signo y que obviamente dan una definición alrededor de este tipo de aspectos. Entonces la de Charles Sanders Peirce, que seguramente la ubican en teorías de la imagen y en teorías de la comunicación, tiende a definir el signo como una tricotomía, como una triada. Él complejiza el concepto de Saussure, que ve el signo como una dualidad, como un binomio, si se quiere, compuesto obviamente de dos partes, lo complejiza y le ubica una tercera dimensión al signo. Uno puede pensar aquí como en la tercera dimensión del signo. La tercera dimensión se compone de entender el signo como un icono, ¿cierto? O nivel de iconicidad. Y de eso habla, por ejemplo, Justo Villafañe, cuando dice, los iconos son la forma de representar desde la imagen, de representar y de construir esas estructuras de la realidad. Entonces, esa dimensión icónica tiene que ver con el nivel de representación que una imagen tiene respecto de su referente de la realidad. Algo sencillo, una fotografía de un paisaje. Mi referente es el paisaje
y el icono es el nivel, ¿cierto?, de iconicidad, el nivel de modelización o el nivel de representación que tenga esa fotografía, desde el ángulo, desde la luz, desde el encuadre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa es la primera dimensión que compone esta definición que nos propone SOSIR. Bienvenidos a todos quienes van llegando, bien puedan, muchas gracias eh, por la participación. El segundo componente de esta dimensión de la imagen como signo tiene que ver ya con las convenciones, tiene que ver ya con lo simbólico y debemos entender dos definiciones de lo simbólico. Lo abstracto, ¿no? Lo abstracto, toda esa parte de la interpretación y del simbolismo que, por ejemplo, el mito encierra. El mito tiene todo un lenguaje simbólico, todo un lenguaje hermenéutico y filosófico que amerita una interpretación, y también el símbolo como una convención. Por ejemplo, el símbolo de la paz. Entonces uno mismo se refiere a una paloma. Eso es muy abstracto. ¿Qué tiene que ver la relación entre una paloma con la paz? ¿Cierto? Es un ejemplo muy clásico. El símbolo del pare, por ejemplo. Entonces uno va por la carretera, se encuentra un pare, que es una relación incluso hasta arbitraria, porque el texto le dice a uno que pare y uno lo hace. O bueno, quienes respetan las señales de tránsito lo hacen, pero es una relación arbitraria en la que uno asume una posición respecto de un texto que le indica a uno, venga, haga una acción que es parar en la carretera. Entonces, eso tiene que ver con los símbolos. Uno, las convenciones que la imagen desarrolla o define, ¿cierto? En todo el ideario, en toda la parte social. Y dos, el lenguaje simbólico que, por ejemplo, la cultura, la mitología, nuestras tradiciones puede contener. Entonces, esa es la segunda dimensión del concepto de signo que nos propone SOSIR. Y la tercera es que todo signo tiene la posibilidad de generar información o índices o como consecuencias, como está aquí en la gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que un signo comunica, de entrada un signo comunica, pero esa comunicación es diferente en cada ser humano, que ese sistema de comunicación y de sistema de signos y de significados es también arbitrario. Entonces, digamos, para mí la paz puede significar otra cosa, pero para mí la paz puede significar un estado de tranquilidad y la paz para otra persona puede ser un estado de intranquilidad. Entonces, fíjese cómo ese tipo de índices, ese tipo de consecuencias o de relaciones causales no necesariamente tienen que ver con un concepto universal del signo, para nada. Digamos que el concepto universal del signo radica en la individualidad, radica en que también cada quien tiene la posibilidad de hacer una interpretación. Entonces, en síntesis, el signo es ícono porque representa la realidad, es símbolo porque se vuelve una convención, ¿cierto? Porque tiene un lenguaje abstracto, y el signo es índice porque comunica, y comunica de manera diferenciada desde la interpretación y desde la percepción de cada ser humano. Entonces, digamos que ese es un poco el entendido de cómo la estética en el lenguaje audiovisual juega un papel fundamental desde el signo. Otro elemento que quiero traerles acá en esta presentación es que la parte estética también tiene que ver con el signo según Ferdinand de Saussure. Ferdinand decía, mire, el signo es un binomio, se compone de dos partes. Fíjense que esto es diferente, esto ya no es una tríada, esto ya es más causa-efecto, si se quiere, binario, 0 y 1, como ustedes lo quieran comprender, donde hay un significante y hay un significado. ¿Qué es el significante? Entonces está la imagen muy clara allí, eso es un árbol, digamos que es un árbol, y dentro de nuestra convención, dentro de nuestro simbolismo, vemos que eso es un árbol y tenemos un sema ahí, es decir, un significado que le atribuimos a ese icono que estamos viendo en la pantalla en este momento. Entonces, el significante en el plano fónico, es decir, en los sonidos, nosotros pronunciamos árbol, ¿cierto? Árbol, sonidos, ¿cierto? La palabra árbol implica un sonido, una vocalización, ¿cierto? Entonces, eso es el significante. El para él es el plano fónico, el plano de la composición incluso de la palabra árbol. Fíjese cómo la divide aquí en 5 letras, A, R, E, A, R, B o L. Todo eso hace parte del significado, es decir, todo lo que compone la definición, ¿cierto? Todo lo que compone lo que es la estructura visual en este caso. El significante es la representación, si se quiere. Y una representación puede ser sonora, puede ser lingüística, puede ser visual. Eso es el significante, lo que yo veo, lo que yo escucho o lo que yo leo. ¿Listo? Eso es un significante. Y el significado es la definición. La definición, entonces, ¿qué es un árbol? Un conjunto de ramas que nacen de un tronco de madera y puede contener flores y frutos. Entonces, fíjese cómo acá en esta diferenciación también encontramos que la imagen pues juega un papel importante en la dimensión del signo. ¿Por qué? Porque constantemente la imagen nos está proveyendo de significantes. ¿Qué quiere decir? De sonidos, de textos, de contextos, de imágenes,
de estructuras morfológicas, de sintaxis, de orden, en fin, un montón de situaciones con las cuales cotidianamente estamos conviviendo, ¿no? Entonces, los significantes tienen que ver con eso de lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo leo, lo que yo, digamos, aprendo desde mis esquemas cognitivos, y el significado es lo que es lo que es. Entonces, en esta parte vemos la imagen del árbol y hay una definición que es el significado, que a la larga también se constituye en una convención. Por ejemplo, un diccionario es un conjunto de convenciones. Si usted busca en este momento en un diccionario la palabra árbol, seguramente va a tener un significado universal, que puede ser este que está aquí en la pantalla. Listo. Entonces, también esa es otra definición de lo que tiene que ver con el signo según Saussure. ¿Listo? Si van teniendo preguntas, por favor, por el chat, con mucho gusto. Lo otro es que entonces entender desde el signo visual, desde el signo lingüístico, desde el signo sonoro, la imagen, hay que entenderla también a la luz de qué es la estética en el video, ¿no? Entonces quiero plantearles tres aspectos. Mire, la estética en el video tiene que ver con la iconicidad, tiene que ver con los símbolos y tiene que ver con esos índices, con esa información y con esa comunicación. Entonces, cuando estemos pensando en video, cuando estamos pensando en imagen audiovisual, pensemos en estas tres dimensiones estéticas. Primera dimensión estética, la iconicidad. Uno, tiene que ver con el nivel de presentación. Entonces, cuando, digamos, yo hago un videoarte, y si recuerdan los ejemplos que les mandé el día de ayer, hay un nivel de representación o de presentación de una realidad, que puede ser abstracta, puede ser concreta, puede ser simbólica, en fin, pero hay un nivel de iconicidad. El nivel de iconicidad tiene que ver con cómo la imagen representa esa realidad. Entonces, miren, por ejemplo, si yo le tomo un edificio tiene planos. El plano, el dibujo del plano de ese edificio que no está construido es un nivel de representación de eso que se va a construir, ¿cierto? Un plano, por ejemplo. Cuando ya se construya el edificio y le tomemos una foto de ese edificio, esa foto del edificio es otro nivel de representación. ¿Listo? Entonces también tiene que ver con los formatos. Segundo aspecto de la iconicidad es la modelización de la realidad, y en esto ahorita les voy a hacer un poquito más de énfasis para hablarles de la modelización, de un texto que es de Justo Villafañe, y es cómo estamos modelando realidades. Mira, actualmente estamos modelando realidades desde las redes sociales, desde los filtros, desde el Photoshop, desde la publicidad, desde las estéticas publicitarias que vemos en la televisión, en el cine, desde el Netflix. Es decir, hay muchas formas de modelizar realidad. Desde los medios mismos de comunicación se están haciendo este tipo de desarrollos. Entonces, ahora vamos a ver una escala bien interesante que nos plantea el Conoce Tipos de Imagen de cómo estamos modelizando históricamente y actualmente esa realidad. ¿Listo? Y también en la iconicidad estamos hablando de estructuras, por ejemplo, morfológicas. La morfología tiene que ver con la composición de las estructuras, de las formas. Entonces, por ejemplo, un formato de videoclip musical tiene una estructura. Un formato de video documental tiene una morfología, tiene una estructura, tiene un canon. Un video con una entrevista tiene una morfología, tiene una estructura, ¿cierto? Y también los formatos tienen una sintaxis, es decir, un orden visual, tienen una forma de concebirse y de estructurarse, pensado obviamente para responder a un objetivo comunicativo. Listo, entonces eso es iconicidad. Entendamos la estética en ese sentido como la posibilidad de representar esa realidad a través de los diversos formatos audiovisuales. Recuerden también que otra dimensión que tiene que ver con el video es el símbolo, ¿no? A través de los videos generamos convenciones, generamos significados comunes. Por ejemplo, la música popular, videos de música popular tienen significados comunes. ¿Y cuáles pueden ser los significados comunes? Uno, beber, consumir licor, parrandear, despecho. Fíjense cómo son símbolos y signos arbitrarios que tienen que ver con una manifestación y con una puesta en escena semiótica, pues que a la larga nos comunica un mensaje convencional para diversos grupos. Un video, por ejemplo, de una banda de rock, un videoclip experimental, un film minuto, empieza a generar unas convenciones y unos significados compartidos. Mire, la autobiografía, para hablarles de un ejemplo más concreto, la autobiografía genera unas convenciones porque es la narrativa y la historia personal de vida de cada quien. Eso es una convención. Incluso una convención que traslapamos y llevamos a otro tipo de escenarios como las redes sociales. Constantemente estamos haciendo también relatos autobiográficos en las redes, compartiendo lo que somos o lo que no somos también. Entonces también lo simbólico juega un papel común dentro del video, ¿no? Y finalmente la generación de los imaginarios, que como lo dice Armando Silva, que esos imaginarios urbanos, o más precisamente otro autor como lo es Gilbert Durán, que el imaginario es esa representación de una realidad ausente. Tremenda, tremenda definición, ¿no? El imaginario es la representación de una realidad ausente. ¿Qué quiere decir? Que la realidad no está,
pero tengo la capacidad a través del video de representar otro tipo de realidades. Listo, que quizá no están presentes, que quizá no están en el momento, pero que sí, desde mis preceptos, desde mis juicios, desde mis conocimientos, la puedo recrear a través del video como símbolo. Cuando uno crea una narrativa, cuando uno crea una estética, es una forma de generar también una serie de imaginarios. Y finalmente, la tercera dimensión de la estética en el video tiene que ver con lo comunicativo, muchachos. Cómo compartimos ideas, cómo estamos generando los lenguajes, movilizamos el pensamiento a través del video, la comunicación y la información. Eso tiene que ver directamente con la estética. Mire, ¿cuál es la estética actualmente del coronavirus? ¿Cuál es la estética? Si pensamos en eso, la estética y la clave narrativa. Uno puede pensar en las estéticas, puede ser del miedo, ¿cierto? Del confinamiento, una estética en clave de terror, ¿cierto? En clave de guardarnos, de protegernos. Una estética también de la esperanza, porque si uno empieza a leer redes sociales, entonces están los apocalípticos, están los que guardan cierta fe y cierta esperanza, los neutrales, los mejores informados, los menos informados. Todo eso hace parte de una estética que en una red como Twitter se puede percibir. Entonces, eso también hace parte del video como una forma de índice en esa tricotomía del signo, ¿listo? En esa tercera dimensión, si se quiere. Bueno, ya para ir como complementando, les quiero mostrar aquí unos ejemplos de algo muy interesante, ¿cierto? Que nos lo propone Justo Villafañe, en un texto que se llama Introducción a la lectura de la teoría de la imagen. No sé si de pronto ustedes lo lograron leer, lo lograron abordar en los semestres anteriores, pero es un texto reflexivo y es un texto bien interesante, ya que no, es como un manual, si se quiere, es un manual para leer y comprender la imagen. Entonces él dice, vea, cuando hablamos de modelización icónica, nos referimos a la facilidad con la que una imagen puede representar determinada realidad. Lo que hablábamos ahorita, es el signo como representa ciertas realidades. Entre más fácil sea representar, menos nivel de abstracción tiene. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de la complejidad para hacer la lectura formal de la imagen. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando del nivel simbólico de la imagen. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de la arbitrariedad de la imagen. ¿Listo? Y ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces él dice, hay 11 tipos de imagen. Entonces, imagen, vamos a empezar él la pone así, de la 11 a la número 1. Entonces, la número 11 es la que está más cercana a la realidad. Entonces, él dice, mire, la imagen más cercana a la realidad es la imagen natural, la que vemos por los ojos. Vemos por los ojos, y valga así la redundancia, puede sonar hasta un poco tonto, pero es así, es lo que percibimos a través de los ojos, es lo que vemos naturalmente por ese sentido de la vista, ¿cierto? Hay un texto bien interesante que se llama Más allá del ver está el mirar, que también habla de los tipos de visiones, de los tipos de percepciones que desarrolla también el ser humano. Por ejemplo, la mirada, una diferencia entre la mirada, una diferencia entre el ver, ¿no? Porque una cosa es la condición biológica que tenemos para mirar y otra cosa es la condición simbólica y significativa que tenemos para ver en realidad, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo biológico, otra cosa también es lo conceptual. En ese sentido, la imagen natural es la que tenemos la posibilidad biológica de ver, de percibir. No las puedo mandar por acá porque ya sería una mediación y estaría en un formato, pero lo que estén viendo en este momento es la pantalla, en su cuarto, donde estén, eso es la imagen natural. La número 10, un modelo tridimensional, le habla de las esculturas, ¿cierto? Cuando un busto, una escultura en barro, no sé, cuando digamos ese tipo de elementos juegan con las tres dimensiones de lo alto, lo ancho y lo largo, pues hombre, se considera también como un modelo tridimensional, ya vamos a ver el ejemplo. Los hologramas, la número 9, él dice que son proyecciones que no se pueden tocar, pero proyectan un poco la dimensión de realidad. La número 8 es la fotografía a color, ¿cierto? Porque ya, digamos, le resta una dimensión a las otras tres de arriba, ya es plana, ya juega con lo alto y lo ancho, aunque yo tendría una discrepancia porque es que cuando uno produce imágenes, uno también puede generar la condición de profundidad de campo. De hecho, si uno se mete a editar imágenes en tercera dimensión con software, uno puede generar esa ilusión, puede ser, o esa condición de la tercera dimensión. En el cine, por ejemplo, les comentaba la película Avatar, que cuando se lanzó utilizábamos las gafas para ver ese efecto de profundidad. Ahora bien, ¿es un efecto, una condición física o definitivamente la fotografía a color juega con dos planos? Ahí dejo la discusión porque es bien interesante
incluso hasta para pensar en una investigación, como algo así como la tercera dimensión de la fotografía. Puede ser bien interesante de reflexionar, ¿listo? Fotografía en blanco y negro que le quita la cualidad y una propiedad a la del color, que ¿cuál es? El color es una propiedad de esa imagen natural. Entonces, si vos le quitas el color, y ya estamos hablando de un nivel más abstracto de la imagen, porque a no ser que tengamos algún problema visual, el ser humano ve a color, de colores, ¿cierto? O esos espectros de luz que también suelen definirse como colores, ¿cierto? Como pigmentos. Entonces, fotografía a color sería otro nivel de la imagen, el número 7. El número 6, las pinturas realistas. Por ejemplo, las Meninas de Velázquez, que se las trae aquí como ejemplo en unas imágenes. El número 5, representaciones figurativas no realistas, aquí donde hay ya un mayor grado de abstracción. Por ejemplo, una representación figurativa, les contaba ahorita, un mapa, un plano, por ejemplo. El plano de un edificio que van a construir, una maqueta en 3D, una maqueta que usted haga en papel, eso es una representación figurativa, que aún no es realista porque no se compadece obviamente con las dimensiones naturales de lo que puede ser un edificio, de lo que puede ser un carro, ¿no? Una maqueta, ¿cierto? La número 4, que son los pictogramas, que son aquellos grafitis. Recuerden ustedes el tema de las cuevas de Altamira, que eso es uno de los primeros vestigios en los cuales el ser humano empezó a contar y a relatar la naturaleza cultural de sus comunidades, de lo que era dibujar en la pared para contar el diario. Casi que el diario era la pared, era utilizar pinturas vegetales, también la sangre de los animales para pintar en esas paredes lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba. Entonces, el graffiti data un poco de allí y que también eso generó, digamos, todo un elemento etnográfico y todo un elemento social para determinar y para encontrar los orígenes de la historia del ser humano, ¿no? Entonces, el graffiti, el pictograma también es un nivel de abstracción de esa imagen. Los esquemas motivados como los mapas, ¿cierto? Es otro nivel. Esquemas arbitrarios, signos, ¿cierto? Los garabatos que hacen, por ejemplo, los niños en su tierna infancia, ¿no? Eso también es un esquema arbitrario cuando uno traza con una bolita y palitos la figura del papá, eso hace parte entonces de ese tipo de esquemas. Y finalmente las representaciones no figurativas, que es todo el arte abstracto, si se quiere. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos que les quería compartir. La número 10, un vuelo tridimensional. Miren, por ejemplo, esta escultura, no sé si es mármol, puede ser que sí. De entrada hay que decir que el autor una técnica tremenda. Miren, por ejemplo, cómo se emula o cómo se simula y representa la tela en un nivel de detalle perfecto, utilizando el cincel y esas técnicas de tallado en piedra muy sofisticadas para la época. Y que, fíjense ustedes, eso no es tela, sabemos que eso no es tela, eso es piedra, pero el nivel de modelización y la capacidad del autor para simularla nos hace creer que es tela, o sea, o nos lleva a reflexionar, nos lleva a percibir, más bien a percibir desde el nivel de iconicidad que eso es tela. Pues sabemos que no, que es piedra, que es mármol, ¿cierto? En un nivel número 8, los hologramas, pues aquí traigo una de mis películas favoritas, la Guerra de las Galaxias, el maestro Yoda en el holograma, ¿no? Pues está sentado, pues es toda una ficción, todo en 3D, pero pues digamos, esa tecnología existe para hacer representaciones un poco más cercanas a lo humano. De hecho, si no estoy mal, el año pasado hicieron unos hologramas de unos cantantes que ya no están, e hicieron un concierto. Voy a buscarles bien a ustedes ese datico, pero eso se utiliza mucho para recrear cantantes y personas que ya no están, que fallecieron, ¿cierto? Si de pronto alguien tiene el datico por ahí, que me lo coloque en el chat, porque es bien interesante el uso del holograma para recrear personas que ya no están en vida y a través de la tecnología. Muy, muy interesante este aspecto. Si vi el caso, por ejemplo, de una señora en China, si no estoy mal, que perdió la niña muy jovencita, ella, y a través de la tecnología de representación y la realidad virtual, recrearon la niña después de fallecida y a la mamá ella le pusieron unas gafas de estas en 3D y la señora se puso a llorar porque la modelización icónica de esa realidad fue muy real, valga la redundancia allí. Entonces, fíjense cómo los hologramas y la realidad virtual se constituyen también en un noveno nivel de modelización de la imagen. La número 8, pues una fotografía a color de caño cristales, pues digamos, habla por sí sola, digamos, todo el esplendor del color, el encuadre, la iluminación, todo eso hace parte pues como de los elementos estéticos de la fotografía a color. Aquí tenemos en el número, si deja pasar, está como lenta esta tecnología en este momento.
Ya, aquí está. La número 7, que es la fotografía en blanco y negro, ¿cierto? Se le quita una propiedad, y cuál es el color. Y es fundamental tener en cuenta que cuando le restas color a la imagen, le restas modelización más cercana a lo real. La número 6, pintura realista, las medidas de Velázquez que guardan las proporciones del cuerpo del ser humano, el canon, ¿no? Eso se le llama el canon, guarda proporciones muy cercanas a lo real, a lo que es el biotipo y la morfología del cuerpo humano. Ustedes la pueden ver allí, estas niñas y estas personas que hacen parte de la pintura en la número 6. Vamos a seguir viendo otras aquí mientras esto deja pasar. La número 5, representaciones figurativas. Miren que aquí vemos como una especie de gato, pero es como se aparta un poco de la realidad. Sabemos que un gato no es así, ¿cierto? En la imagen real, un gato tiene una morfología completamente diferente a lo que presentamos aquí en la imagen, que es un poco más artístico, ¿no? Esto es un poco más del nivel de abstracción, ¿cierto? Entonces, este es un muy buen ejemplo. Nos muestra así la idea, tenemos la idea del gato, tenemos la idea allí, el gato, perdón. Pero la imagen no es del todo fiel a esa realidad. Sería más fiel a una foto de un gato, a full color, por ejemplo. El número 4 son los pictogramas, les decía yo, los grafitis, ¿cierto? Todo el tema del texto, todo el tema de los colores, de las formas, de contar también esas historias de la humanidad. El número 3, ya regálenme un segundito acá, el número 3, que son los esquemas motivados, por ejemplo, el mapa de Colombia, ¿cierto? Con sus departamentos, eso es un esquema motivado para explicar y para difundir información sobre la geografía, por ejemplo, eso es un esquema totalmente motivado. Los esquemas arbitrarios, o sea, el pare, que tiene que ver con que paremos, ¿no? Ahí está la imagen que dice pare, pero ¿qué relación física hay entre el texto y un movimiento que yo hago con mi cuerpo? O si estoy en un carro, si paro, ¿cierto? Entonces, los signos del tránsito, cuando le dicen a uno, los iconos, ahorita las infografías que están tan de moda, entonces el icono del lugar, entonces como una flechita, ¿no? Eso es un esquema arbitrario, que tiene que haber una flecha con un lugar, ¿no? Entonces es indicativo más bien, este tipo de esquemas son más bien indicativos. Y finalmente, el último nivel, digamos que se aleja mucho de la realidad, de esa imagen natural, son las representaciones no figurativas. No sé, aquí podemos interpretar cualquier cosa. Yo veo, al fondo veo como una especie de, se parece como a unas embarcaciones, no sé, se me parece y esto es como un lago, no sé, pero es la interpretación, ¿cierto? Aquí es supremamente abstracto y supremamente simbólico lo que uno puede interpretar, definir de estas representaciones realmente no figurativas, que valen millones, que valen millones. Un cuadro de eso puede perfectamente valer $1.000.000, $2.000.000, los pagan, y que dentro de la concepción de arte como tal y dentro de la concepción estética, pues tiene unas condiciones y tiene unas valoraciones que van más allá incluso de la comprensión formal. Es decir, para uno admirar el arte debe tener cultivado el ojo, o sea, debe tener unas competencias ligadas pues como con esta dimensión, ¿no? Esto cualquiera no lo comprende, no lo entiende, y de hecho habría que preguntarse qué quería decir el autor con este tipo de pinturas. Aquí tendríamos que averiguarnos quién es el autor, qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere comunicar, cuál es el original, cuál es el sentido incluso de esta manifestación estética. ¿Listo? Quería dejarles esta presentación, se las voy a mandar. Con esto cierro un poquito pues como la presentación aquí de este tema de las estéticas que vamos a estar hablando esta semana, y la otra con el taller que yo les voy a mandar ahorita, que para eso fue como la lectura de ayer, los videos que vimos. Y abro el micrófono por si tienen preguntas o quieren hacer algún aporte respecto de las preguntas orientadoras que yo dejé ayer. ¿O todo quedó claro? ¿Todo quedó claro, muchachos? Profe, pues para mí sí me quedó claro. Yo tengo una dudita. Ujú. Esto, este video lo va a subir, no lo va a mandar. Sí, correcto, eso se está grabando. Y ahora apenas termine la grabación, lo subo a YouTube y les envío el link y les voy a mandar también las diapositivas. Profe, y otra cosita, las diapositivas. Ah, bueno, entonces ya. Listo. Y otra cosa,
Profe, ¿podría sacar a Mariana? Medina, gracias. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, pero no fue para esta clase porque no pude estar porque el computador me viene presentando problemas. Y es sobre la autobiografía. O sea, yo aún no la he terminado por lo mismo. El computador me ha venido presentando problemas y también he tenido problemas para pues, conseguir el material para hacerla, Sí. pues, para terminarla. Entonces, ¿hasta cuándo es que hay plazo para enviársela? ¿Para cuándo la puede tener lista? Yo creo que para mañana ya la tengo lista. ¿Listo? De una. Sí, porque la indicación es ser muy flexibles con esta entrega. Hay que entender el tema de los recursos y demás, entonces no hay ningún inconveniente. Sí, sino que es que como me causa problema porque ya no vivo acá, entonces todos los materiales que tengo de mí misma las tengo es en el Caquetá, pues me queda muy difícil. Correcto. De los que están aquí presentes, ¿quiénes me autorizan a mandar las autobiografías? Las voy a empezar a revisar. Entonces, ¿se las mando todas o qué? Profe, Señor, no, que es que le voy a hacer una pregunta. cuénteme. Yo puedo entregarle mi autobiografía hasta este viernes. ¿Cuándo es viernes? Pasado mañana. Sí. Se la voy a mandar el viernes, es que yo no he terminado de grabar todavía. Hagamos una cosa. El plazo entonces, teniendo en cuenta estos dos casos y teniendo en cuenta la dificultad de la cuarentena, insisto que es una indicación de parte de la escuela en ser flexibles con la entrega, entonces plazo máximo hasta el viernes, ¿les parece? Listo, profe. Sí, profe. Profe, Señor, buenas tardes. Bueno, buenas al tardes. chat les mandé el link de un video que está por holograma que es de Michael Jackson. Eso, creo que ese fue el que yo vi, perfecto. Sí, señor. Es en unos premios. Lo segundo es que sí tengo una duda con respecto a lo que envió ayer, porque usted puso como taller de estética, ¿verdad? Y entre las cosas que usted mandó para evaluar el segundo corte, pues había un taller que era de estética. Entonces no sé si ese es el taller o... No, aún no les envío el taller, eso se los mando ahorita. Ahorita les digo en qué consiste el taller, les mando pues como la guía de trabajo, no me preocupen. Que implica obviamente lo ok. que vimos hoy y el material del día de ayer. Porque Profe, ¿y la ¿será que las autobiografía? preguntas que envió? A ver, uno por uno, a ver quién. Hable. Hágale, Pachón, tranquilo. Hágale. A ver, Pachón, hágale usted. Hágale. Hágale, ya me dio mal genio. A ver, Pachón y luego Andrés. Profe, ¿la autobiografía de cuánto tiempo, pues mínimo? Estamos hablando de autobiografías que pueden ser de 2 minutos, 3 minutos más o menos. Eso depende de la calidad y la Ok. cantidad del material con el que cuenten. Listo. Andrés. No, profe, nada, tranquilo. Ya. Ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo quedamos? Uno, esperen el correíto con el taller. Vamos a tener 8 días para desarrollarlo. Dos, voy a ir revisando las autobiografías y les voy a hacer la retroalimentación correspondiente. Veo que todos estuvieron muy juiciosos con este ejercicio. Quienes me lo han enviado también el texto escrito y en video. Excelente, genial. Y en el correíto pues sigan esperando más instrucciones pues como alrededor de las clases virtuales. Listo. Cualquier eventualidad, cualquier duda, cualquier inconveniente, yo les trataré de informar lo más rápido posible y no duden pues como en escribirme y no duden como en tener digamos esa disposición a hablar de las dificultades que estamos teniendo en este momento. Para la próxima semana terminamos de ver entonces el concepto de estética en el video y nos metemos luego con las relaciones de video y educación. Listo, se va a seguir diciendo pues como... Profe, Señor. ahora sí tengo pues una pregunta por hacerle. Lo que pasa es que igual usted nos estuvo comentando que el profesor pues Carlos y ustedes estaban como tratando de acordar ciertas cosas sobre el trabajo que él puso, a ver si se podía Un evaluar remix. por los ítems que usted había puesto. Entonces no sé qué ha pensado acerca de esto, que Estamos en total, digamos, apertura de tener en cuenta ese trabajo. Yo voy a averiguar con él cuándo es la fecha de entrega, o sea, como definir fechas, pero yo nos lo puso puedo... el 30 de abril. 30, perfecto. Y ese sería para segundo parcial. Ese sería el segundo parcial No de sé, él. yo tengo que hablar con él, yo tengo que hablar con él de eso. O sea, digamos, ese ejercicio a qué equivale, si es una nota del segundo parcial o si es en sí el segundo parcial y demás. Ese es nuestro segundo parcial de laboratorio. O de laboratorio, listo. Ok, ok.
Listo. laboratorio. Voy a hablar con él, que me pasen como los criterios de evaluación, lo que ustedes deben hacer, y obviamente si se ajusta a lo que estamos solicitando aquí de una, para no hacer dos trabajos. Sí, porque, o sea, lo que usted ha dicho era que lo iba, Ujú. pues lo que yo me acuerdo que usted lo iba como a valer o por el taller Ujú, o por la ujú. infografía que había que realizar. Exactamente, sí, que sería esa la de la otra semana, pero déjenme entonces yo lo ratifico con él y les mando el correo, listo. Listo, profe, igual se lo Listo. agradeceríamos pues por cuestión de tiempo Sí, y de correcto. los recursos, porque la verdad trabajar desde casa está un poco difícil. Así Muchas es. gracias. Para todos sí ha sido una dificultad. Bueno, muchachos, quedando 4 minuticos ya aquí en esta conversación. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho, mucho autocuidado. Pues Y una entonces, preguntita, señor, pues perdón que le interrumpa ahí en la despedida. Eh, Profe, ¿usted me podría explicar bien cómo es el remix que no lo he entendido del todo, por favor? entonces hagamos una cosa, porque digamos que en la explicación me iría más de los 4 minutos y se nos corta aquí para no quedar con eso. Si quiere, mándeme un correo y yo le mando la explicación por allí, listo, según lo que converse con el profe Carlos. ¿Le parece? Ah, ok, profe, listo, gracias. Listo. Listo, muchachos, que estén muy bien en todo, se cuidan. Un abrazo. Hasta luego, profe. Que esté bien. Listo.